Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, qué divertido que arrancamos el último programa de Modo Nodo. Bienvenidos a todos, a todas, a este último programa de stream que lo hacemos con mucho corazón no docente y que lo venimos haciendo desde el principio pensando en contarles y en hablar todo lo que pasa afuera y adentro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué le interesa al trabajador y a la trabajadora no docente? Saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Bueno, para eso durante todo el año estuvimos en un año muy ajetreado y turbulento, contando todo esto que estoy diciendo, temas coyunturales donde pasaron invitados e invitadas de diferentes claustros del mundo de la universidad, estudiantil, graduados, de otros sindicatos, por ejemplo, como el sindicato docente, y para eso hablamos de todo lo que pasó en la universidad. Y para seguir hablando de todo lo que pasó en este programa, tengo hoy a mi amiga como invitada, a la compañera Julieta Alicia Vitulo, secretaria política de Interior de APUBA, que hoy me di el lujo y quise invitarla para cerrar y tener el último programa. Juli, ¿cómo estás? Bien, quitale lo de Alicia, sos un atrevido, sabés que no uso el segundo nombre, pero te la dejo pasar. Me acordé de Por Petit. ser el último programa te la dejo pasar. Felicitaciones, Clau. Gracias. 25 programas. 25, por ahí, viste que los números Más o menos, no más importa, menos, redondeamos. pero redondeamos en 25. Sabés que te estaba escuchando y esto de todas las personas que estuvieron por acá dando vueltas, ¿no? Hablando de lo que nos estaba pasando en muchos momentos, pero también siempre rescatando ese trabajo, ¿no? Ese trabajo y esa constancia desde nuestro sindicato, porque también mostraste las distintas áreas del sindicato. Recuerdo a la Flaca, Eli, a Cintia Mendoza con la Secretaría Asistencial, a Marcos Junior, Marcos Prol, el delegado del ANARI y secretario de Acción Social. A Maxi, a secretario Maxi gremial, Pérez, que estuvo con hablando. El contador. Sí, con el contador, haciendo una especie de ayuda en vivo sobre cómo hacer. Bueno, es un servicio. Y ese abanico también estuvo muy bueno. Muy bueno, mientras tanto me echabas con la coyuntura, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo viste este año? Bueno, tuvimos a dos secretarios generales de dos sindicatos, ADUBA y APUBA, hablando. Poneme el grafo acá, Modo Nodo, único programa no docente que tuvo a dos secretarios. A los dos secretarios. Bueno, ¿cómo no lo vamos a tener si somos el palo? ¿Cómo lo vi? De todo esto, yo creo que hay mucha manera de verlo. ¿Cómo lo vi yo? Lo vi en un año tan difícil como el que pasamos, a puertas abiertas. ¿Y qué significa esto a puertas abiertas? Se habló mucho de la universidad y de los hospitales y de la responsabilidad que asumimos los trabajadores y las trabajadoras durante este año, con la universidad funcionando y con los hospitales funcionando. Y no funcionando precisamente porque estuviéramos bien y no nos faltase nada. Funcionando porque la Universidad de Buenos Aires tomó y asumió el compromiso, y sobre todo los trabajadores, porque estamos hablando de los trabajadores y las trabajadoras, asumieron ese compromiso de seguir de puertas abiertas a la comunidad, al pueblo, que es en definitiva para ellos también para que la Universidad de Buenos Aires funcione y está. Eso yo lo destaco, seguramente haya muchas otras más cosas para destacar, pero todo este año y con todas estas personas hablando, yo lo que diría fue a puertas abiertas. Está bien, pero rasquemos un poquito más eso que acabas de decir, porque me parece que es un concepto que lo quiero rescatar y profundizarlo. Porque durante todos estos largos 20, 22 meses, 2 años, si querés, como para ir redondeando un poco, también fuimos, digamos, cuestionados o llegaron a nuestros oídos eso de por qué no incrementábamos esas herramientas de protestas sindicales, las de manual, la huelga, los paros, en este contexto. Entonces, digo, tenemos que pensar, o por lo menos permitirnos reflexionar, que también elegimos estrategias, ¿no? Con un gobierno absolutamente de derecha, de ultraderecha, donde vino el topo del Estado, vino a terminar con todo el Estado, incluidas las universidades públicas, y con el agravante de ese lugar que le tocó en su discurso político a los sindicatos, ¿no? Y que prendió en la sociedad, si no, no estaría hoy en Balcarce 50. Sí, claro. Tuvimos que elegir estrategias y una de las estrategias que definimos que era imprescindible era
seguir demostrándole a la sociedad que hay otras maneras de luchar y de resistir. Resistir es parte de una lucha, es una de las estrategias de lucha, resistir. Y seguir brindando la posibilidad de sostener la educación pública, ¿no? Porque claramente, sí, digamos, sin becas estudiantiles, con el aumento del transporte, perdimos gente en el camino. Sí, claro por que se supuesto. perdió gente en el camino que tuvo que dejar, pero la Universidad de Buenos Aires siguió abierta a pesar de todo. Y ahí, entonces, definir esto como, bueno, que no pase así nomás. Fue parte de una estrategia, que podemos estar equivocados o no, creemos que no, creemos que hay un norte ahí, que en momentos donde nos toca vivir situaciones como esta, con un gobierno de tales características, resistir es revolucionario, resistir es revolucionario. En el año pasado hicimos, no sé, 12, 14 paros y Sí, no pasó exacto, nada. exacto. O sea, entonces esa herramienta tradicional de la lucha sindical estuvo presente y no pasó nada. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Ser nosotros mismos los que cerremos la puerta de la universidad? ¿Dar el gusto? ¿Ser esa herramienta que quiere el gobierno para cerrar? ¿Ser nosotros mismos? ¿Convertirnos en la herramienta? Bueno, de ninguna manera, de ninguna manera. Me parecía como interesante, mi amigo, poder profundizar en este concepto que tiraste. No sé, ¿qué opinás? Sí, profundicemos. Este es un programa para profundizar. Antes que nada, yo iba a ir un poco ahí, y lo dijiste. Es lo que quiere este gobierno, gobiernos de ultraderecha, es lo que quiere, viene por eso, viene a cerrar las universidades, le molesta una universidad como la de Buenos Aires con su pensamiento crítico, con el nivel, con la jerarquía, con la excelencia que tiene en la salud. Viene a eso, viene a terminar con todo eso porque va en contra de lo que es un gobierno de ultraderecha como esto. También iba a decir eso, que nosotros como sindicalistas y los sindicatos tenemos esa responsabilidad de pensar por el conjunto y no salir alocadamente a hacer lo que hasta nosotros mismos a veces quisiéramos hacer, porque es donde vamos a perder y es donde le vamos a dar la derecha al gobierno. Si nosotros mismos cerramos nuestra universidad, es lo que va a terminar pasando. Los trabajadores cerraron la universidad no sirve, son ellos los vagos los que no trabajan, porque eso quisieron durante todo este año, estos 20 meses, decir, queriendo imponer en la gente. En algunos habrá aprendido, en nosotros no, porque la universidad sigue abierta y seguimos resistiendo. Hasta el final. Digo, hasta el final. Y digo, ¿por qué y con qué? Más allá de la responsabilidad que tenemos todos, por los trabajadores también, por los trabajadores docentes, por los trabajadores y las trabajadoras no docentes y los asistenciales. Tengo malas noticias. Tengo malas noticias porque, no sé, a vos supongo que estoy segura que también, y a todos los que están mirando, espero que a todos los que estén mirando, en octubre cayó otra bomba. En octubre cayó Elecciones. Hiroshima, Sí, claro. Hiroshima, sobre todo el pueblo argentino, cuando pensábamos después de las marchas, después de ir marchar contra el veto, después de todas esas epopeyas donde volvimos a salir a la calle, donde el poder legislativo, o sea, las cámaras, ambas cámaras, que son el corazón de la democracia y que son la voz de la provincia por un lado, pero la voz del pueblo, dijeron no al veto. Y así todo, este gobierno decidió no aplicar la ley de financiamiento. Y la peor noticia que tengo, amigo mío, es que la composición de la Cámara más o menos va a seguir siendo mucho más favorable para el gobierno, y yo creo que viene en estos 2 últimos años de este primer periodo del presidente Milei una profundización mucho más cruda con las universidades públicas. De alguna manera él definió, alguien lo dijo, no sé si las redes, algún comunicador, los perros o las fuerzas del cielo, no te metas con el Garrahan, afloja ahí y vamos por esto. Eligió dar esa batalla. Bueno, yo creo que
vienen momentos sumamente más complejos, donde esos discursos que escuchamos en otros momentos de la historia nacional van a estar nuevamente desempolvados, ¿no? Las famosas ecuaciones donde se medían según la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes y de no docentes que tiene que haber. A ver, ¿cuánto tarda un estudiante de la universidad pública en terminar la carrera? ¿Cuánto está invirtiendo el Estado en eso? Entonces, la cronicidad de las trayectorias educativas de los alumnos y, por supuesto, no va a dejar de estar muy presente esto de los extranjeros algo tienen que pagar. Por lo tanto, vienen discursos sumamente complejos. Veremos qué pasa con el presupuesto universitario, ¿no? Digamos, el 10 de diciembre va a cambiar la Cámara, sí, pero atrás de eso vendrán un paquete de leyes, entre ellas el presupuesto, que por ahí va a estar antes. Bueno, complejo todo. Entonces, en este escenario, sostener la universidad pública, sostenerla en unidad no solamente con los gremios hermanos, el gremio estudiantil, el gremio docente, el gremio no docente, sino también sostenerla en ese enlace de comunidad, ¿no? Que fue. Y ahí pongo a todo el sistema universitario, a todos los rectores, y pensando en nuestro pequeño espacio que es la Universidad de Buenos Aires, más allá que es la más grande del país, poder trabajar en simultáneo sin opacar un sector con otro, sin que ningún sector quede descalzado de una estrategia colectiva, pero tiene que ser colectiva, porque si no acá no salimos o no vamos a poder resistir lo que haya que resistir. Y por supuesto, dialogando con la política, porque tenemos que, de alguna manera, la clase política, los partidos políticos, que pondría yo en el orden del campo popular, ¿no? Porque ahora que tenemos bien definido cuál es el partido conservador, el resto es campo popular. Y ahí es donde me parece que hay que trabajar, porque hay que poder construir una alternativa que sea competitiva. Estamos de acuerdo, hay que construir esa alternativa, si no, no vamos a salir de esto. Y cuando nos llevan, yo lo que creo, ahora que te estaba escuchando, cuando a nosotros, a los trabajadores, a las trabajadoras, nos llevan a ese extremo, porque nosotros ya vivimos algo así, los 90, los que tienen, pero no fue tanto y no fue tan brutal, y nos están llevando al límite. Bueno, cuando nos llevan al límite es donde hay que hacer todo esto y donde nosotros yo creo que vamos a sacar nuestra mejor versión, donde más va a salir, yo creo, y donde tiene que salir, más allá de la expresión de deseo, esa unidad, esa construcción de alternativa, las políticas, porque es nuestra vida. Es como instinto de preservación. La universidad es nuestra vida, nuestro trabajo es nuestra vida es la de nuestras familias y nos están llevando al límite. Bueno, y ahí es donde seguramente yo quiero creer y creo que vamos a estar a la altura. Para eso es importante las trayectorias, mi amiga, de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y quiero, me parece, y si estás de acuerdo, dedicar este programa a eso. A las trayectorias no docentes. Mi nombre es Alicia Di Filippo, trabajo en la Secretaría Académica del Rectorado. Bueno, me llamo Aldo Eduardo Domínguez. Mi nombre es Cintia Gasparini y entré hace 25 años, en el 2000, o sea, tenía 25 años cuando entré. Me llamo Belén Luise, hace 38 años y medio que trabajo en la Universidad de Buenos Aires y soy una agradecida a la universidad. Bueno, mi primer día como docente. Y fue muy lindo porque estaba muy entusiasmado, era un trabajo nuevo, fijo, seguro. Recuerdo mi primer día como no docente, recuerdo entrar por Viamonte 430 y tener que dar toda la vuelta para entrar acá a la oficina. Todo era nuevo, todos éramos jóvenes. Nos juntábamos después de trabajar, era muy divertido. Mi primer día. Y me recibieron muy bien acá. Así que es un lindo recuerdo para mí el primer día de trabajo.
recuerdo, obviamente no existían las computadoras, era todo manual. Teníamos una sola computadora para compartir con todos los compañeros y compañeras. Y sí, lo recuerdo, muchos nervios. Cuando entré, estaba mi abuela y mi mamá en otro lado, pero yo ya los conocía porque de chiquita habría ido alguna vez, o sea que era una cosa familiar para mí y conocida, no un lugar extraño, un primer día de trabajo así tenso. ¿Qué le dirías a alguien que empieza a trabajar hoy como no docente? Bueno, que es un lindo trabajo que tiene, sus lados positivos, sus lados negativos, pero algo muy bueno que tiene es que te dan muchas facilidades como trabajador. Le diría que pregunte, que todos los que entramos a trabajar no sabíamos específicamente la tarea que íbamos a cumplir. Que es una persona que está bendecida, porque si sabes aprovechar la Universidad de Buenos Aires, es un espacio que te da mucho, que vos le das mucho también, porque uno le aporta muchísimo a la universidad. Que se ponga a trabajar, que cumpla, que es un trabajo muy lindo y le va a dar muchas satisfacciones en la vida, ¿no? Que pregunte, que se saque las dudas, que diga no sé, y que piense en que este trabajo es hermoso. Ahora, ¿qué significa para vos ser no docente? Nada, es como un orgullo, me da orgullo pertenecer a una institución tan importante que le da tantas herramientas a los jóvenes, ¿no? Porque los chicos se reciben acá. Que hay un compromiso, uno tiene un compromiso con el lugar. Un orgullo enorme, alegría, por momentos enojo, porque a veces la tarea se hace difícil y complicada y burocrática. Igual soy fan de la burocracia, pero de la burocracia bien llevada. Pero lo más importante es orgullo ser personal no docente hace 25 años. Creo que es algo importante, ¿no? Porque estamos en la universidad, es importante para los profesores, para todas esas cuestiones. Yo me siento bien, me gusta, como estoy haciendo algo para alguien. Y bueno, lo vas aprendiendo, vas haciendo tu propio espacio, lo vas mejorando vos también, con tu propia impronta, y uno la termina queriendo mucho a la universidad. Detrás de un frío expediente hay un ser humano que necesita que se le resuelva una situación. Y desde ese día que yo trabajo así, pensando que siempre del otro lado hay otra persona que está con algún problema, con alguna inquietud y que hay que atenderlo de esa manera. También eso me encanta de ser no docente y de trabajar en la universidad, como la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Ser parte de esa maquinaria me gusta. Modonodo, y gracias por estar comunicando todo el tiempo lo que hacen, lo que se hace y cómo se trabaja. Y gracias por todo. Bueno, acabamos de ver un recorte, ¿no? Porque tenemos la sana costumbre en la Universidad de Buenos Aires, y también eso se apoya en nuestro convenio colectivo de trabajo, que reconoce las trayectorias no docentes, ¿no? ¿Viste? Es famoso, 25 años, se otorgará una medalla, bla, bla, 10 días, no sé todo lo que dice. Ella se sabe el convenio mejor que yo, quiero decir, ¿no? Eso, la medalla no me la acordaba yo, pero si lo dice ella. Lo dice. Bueno, en este año, alrededor de 16 compañeros y compañeras no docentes de rectorado están cumpliendo 25 años, y acabamos de ver un recorte de 4 testimonios, ¿no? Distintos, diversos, con distintas tareas. Esas trayectorias, ¿cuál fue tu trayectoria? Mi trayectoria. ¿Vos cuántos años tenés ya? Y 33. 33, de edad de Cristo. No, 31, perdón, 31. Bueno. 14 de noviembre del 94, sí. Bien, ¿dónde arrancaste? En la imprenta. La ¿Qué imprenta de fue la tu Universidad de primer día? Buenos ¿Tu Aires. primer día? Mi primer día me presentaron con el director de la imprenta. El director de la imprenta tenía la oficina. La imprenta del rectorado, y que era la imprenta de la Universidad de Buenos Aires, quedaba en el subsuelo de la Facultad de Ingeniería de Las Heras y Pueyrredón.
pero era la imprenta que dependía del rectorado y hacía trabajos para toda la Universidad de Buenos Aires. Me presentaron al director, el director tenía la oficina arriba, bajamos al subsuelo, me presenta a mi encargado Fito, que no me voy a olvidar más, que era el encargado de la sección de encuadernación rústica y libro en blanco, y ahí arranqué a trabajar yo y me empezaron a enseñar todos los trabajos que se hacían en la mesa. Y mi trayectoria fue la imprenta y de la imprenta a rectorado. No estuve por otros sectores, con lo cual la imprenta. Muchos años. Bueno, estas Muchos compañeras y el compañero hablaban, ¿no? En esto de compromiso, de un lugar seguro, de un buen trabajo, de las oportunidades hablaban, ¿no? Pero en un diálogo, ¿no? La oportunidad que tenemos con la universidad, ese espíritu crítico, bueno, dijeron muchas cosas, muchas de las personas que están ahí cumplen distintos roles. A mí me llegó, como destaco esas palabras, ¿no? Efectivamente, uno dijo, es una oportunidad, la igualdad de oportunidades, podés estudiar, podés recibirte, y esto de que ya se lo he escuchado a Alicia Di Filippo en varias oportunidades. Le mandamos un saludo hoy a Alicia. Detrás de un expediente frío hay una persona. Sí, una sí, persona, sí, mucho, ella lo utiliza mucho, sí. ella trabaja en el área de Una secretaría persona con un académica. problema o con un una problema. necesidad. Bueno, esa es una definición muy buena del no docente en tanto servidor público, ¿no? Somos servidores públicos. Y entonces esa resolución, alguien que necesita acelerar su título, alguien que tiene que viajar al exterior y quiere una reválida, bueno, por nombrar solamente un pedacito. Y después el compa también habló, porque aparte él es de servicios generales, y habló con mucho orgullo que comparto, porque yo también soy agrupamiento servicios generales, esto de estar acá garantizando los chicos, el estudio de los chicos. Los chicos tienen que estudiar. Y ahí habla de un doble compromiso de nuestro trabajo como trabajadores y trabajadoras no docentes. No solamente es nuestro sustento y el desarrollo de nuestra familia, es un compromiso con la Argentina, Sí, con claro. el desarrollo del país. Ahí están los futuros profesionales. El futuro profesional que va a inventar la próxima vacuna, que va a construir algún edificio, que va a dedicarse a la tecnología. Bueno, en fin, todo lo que pasa en el gran universo de carreras y la vida propia de la UBA. Así de que celebramos estas trayectorias porque son las que acompañan el desarrollo de la universidad en este doble juego, esta cosa de diálogo que es mi propio espacio laboral, pero también el desarrollo propio de mi familia y esta contribución que hacemos a la nación, ¿no? A la educación pública. Eso, la verdad, muy bien. Habla de un espíritu solidario, aparte de una inmensa solidaridad entre nosotros compañeros, compañeras, y como decís vos, ¿no? Con los estudiantes, con el pueblo, con el país. Y también se habla de crecimiento, de desarrollo y de crecimiento. Todo eso es la Universidad de Buenos Aires. Y todo eso es lo que cuando vamos a escuchar y cuando escuchamos estos testimonios, bueno, es lo que resume, lo que un trabajador, una trabajadora, es lo que resume la vida de la universidad. Nosotros somos parte, nosotros gestionamos, como decimos siempre, Juli, gestionamos la universidad, somos profesionales, somos asistenciales, somos abogados. Entonces, cuando me voy un poco al principio del programa, cuando hablamos de la responsabilidad y de las puertas abiertas. Es esto, las puertas abiertas. Estos compañeros, estas compañeras, como la gran mayoría, que han pasado un año tan difícil como todos y como todas, quieren a la universidad y la quieren con las puertas abiertas, y están con las puertas abiertas, y esto es la Universidad de Buenos Aires. Sí, es emocionante. ¿Esto siempre fue así? Yo no me lo imagino así. Vos sabés que hace un tiempo, hablando con otra compañera que no es de rectorado, decíamos, ¿cómo habrá sido la vida de los trabajadores no docentes que no estaban denominados ni reconocidos de esa manera, ni como trabajadores, o sea, eran empleados? Inclusive hay algunos papeles escritos como testimonios que se nos mencionaba como servidumbre. Estoy hablando de Polonia, ¿no? Te digo, la UBA tiene más de 200 años
proyectémonos para atrás. ¿Cuál era? Porque alguien que servía el cafecito, que abría la puerta, que preparaba un título, siempre existió. Esa era nuestra tarea. Así es. Yo creo que la identidad, hablar de la identidad no docente, que nos permite construir esta trayectoria, reconocer la trayectoria, pasar a planta, tener una estabilidad, y es ese acompañamiento a lo largo de toda la trayectoria laboral, enlazado con la identidad, aparece en el momento en que se sindicaliza todo eso. Y aparece con los primeros sindicatos, aparece con la unificación de la federación, nuestra FATUN, y se va construyendo así. Sin toda esa construcción desde la clase trabajadora, tratando de ocupar un lugar de poder y reconocernos y activando colectivamente, hubiese sido imposible. La organización. Hubiésemos sido la servidumbre, ayornada a estos tiempos donde ya no hay esclavitud y qué sé yo, pero hubiésemos seguido siendo eso. La importancia de las luchas colectivas, la importancia de la organización de los sindicatos, de la unidad, de la fuerza, todo ese cambio que vos decís tiene que ver con eso, con ir adquiriendo derechos, ¿no es cierto?, a través de los años, a través de las negociaciones, a veces con luchas en la calle, pero tiene que ver con eso, con la organización, con la unidad, con todo esto que vos estás diciendo, la importancia, ¿no es cierto? Pase a planta, dijiste recién. A todos y a todas, gracias por estar acá, gracias Ricardo, gracias Juan, gracias Matías. Bueno, esto que estamos filmando, que lo que acabamos de filmar, como bien acaba de escribir la compañera, que es el pase a planta de los trabajadores y las trabajadoras no docentes del rectorado. Está bueno que, nosotros lo tenemos naturalizado, porque hace mucho tiempo el sindicato y la gestión de la universidad acordaron que transcurrido un año todos los compañeros y las compañeras que estaban en planta transitoria pasen a la planta permanente. Y como cada año hacemos un acto y hacemos esta firma de pase a planta en cada unidad académica, en cada facultad y en cada hospital, nuestros compañeros y nuestras compañeras lo tienen como algo naturalizado y como un hecho de que, bueno, ¿no? Esto es así, ya es un acto más, es una formalidad. Y nosotros y nosotras, los que estamos acá, delegados y delegadas de todos los institutos, de todas las dependencias del rectorado, el sindicato, la gestión de la universidad, es importante que nosotros repliquemos la importancia de esto, y sobre todo en tiempos y en momentos como este, con lo que está pasando, con lo que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras. No hace falta entrar en detalle, cada uno y cada una sabe de lo que estoy hablando. Que nosotros nos hagamos carne y nos volvamos a hacer carne de lo importante que es esto, y que lo repliquemos, y que se lo contemos, que lo hablemos, y que el 4 de diciembre, que es el acto del pase a planta general de toda la universidad, que va a ser en la Facultad Económica, ese día tenemos que estar todos y todas con nuestros compañeros y nuestras compañeras acompañando. Así que yo quería decir esto, quería transmitirle la importancia y la felicidad que me toca hoy en este lugar que ocupo, y acompañado a todos ustedes en este pase a planta con la gestión, con el sindicato, con mis compañeros. Así que bueno, Ricardo, gracias Matías, gracias Juan, gracias Maxi, Juli, y gracias a cada uno de ustedes. ¿Y qué es el pase a planta? La estabilidad laboral. Es importantísimo y lo hemos conseguido por un acuerdo entre esa organización, entre esa fuerza colectiva, entre un sindicato fuerte y unido y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, todo esto yo siempre lo digo porque hace poquito firmamos un pase a planta nosotros, como cada año. Y es importantísimo contarle y decirle a los compañeros, sobre todo a los más jóvenes, que entran a trabajar y que no saben. Bueno, entraron a trabajar y ya estaba el convenio colectivo de trabajo. Colectivo. Bueno, malo, para mejorar o no sé qué. Claro, yo soy de las que un entré a trabajar de sin convenio y participé, igual que vos,
no te quieras hacer el pendejo, igual que vos. No. Hemos sido parte de esa discusión, claro. En la discusión del convenio Sí. colectivo. Antes no teníamos estas cosas. Y bueno, hay un convenio colectivo que está vivo. Y esas son las particularidades de los convenios colectivos de trabajo. Por eso son tan importantes y tan importantes de cuidar y de sostener. Porque si bien tiene varios años ya... en la particularidad de la paritaria local entre APUBA y la Universidad de Buenos Aires, le estuvimos haciendo a medida que avanzaban los años, estuvimos ayornando, ¿no? Como sacar la licencia por violencia de género, cómo hacer un primer aumento de la licencia por paternidad y maternidad, hasta que el año pasado hicimos una gran acta paritaria donde tocamos todo el sistema de licencias. Y creamos nuevas licencias. Licencias innovadoras que hablan sobre, que dan esa posibilidad de pensar, primero, de esta crianza compartida, ¿no? Que es el tema de cuidados, es un tema que, bueno, hoy está como a la baja, están desfinanciados absolutamente todos los programas que tienen que ver con políticas de género y todavía hay mucho por caminar. Y entonces en nuestra pequeña sindicato y nuestra Universidad de Buenos Aires pudimos avanzar ya en ese contexto, en ese tema. Y eso es lo que mantiene vivo al convenio colectivo, ¿no? Los años pasan, las necesidades y los espacios laborales y culturalmente vamos avanzando, y un convenio vivo con dirigencia que está mirando, observando y llevando al plano de la norma esa nueva necesidad. Sí, en una paritaria particular, algo que Exacto. está habilitado por nuestro convenio Exacto. colectivo. Yo quería, porque tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de trayectorias, de pase a planta, de la construcción, del convenio, de todo eso, digo, las trayectorias también, si no están construidas desde la base del amor, ¿no? No sé si son lo mismo. No es lo mismo recibir una medalla, 10 días de vacaciones, que generar una actividad donde nos podamos encontrar, salir un ratito de las redes, mirarnos a los ojos, compartir un momento y empezar a recordar cosas. Y lo mismo cuando nos toca retirarnos, ¿no? Tal cual. Lo mismo Así cuando es. nos toca retirarnos, y hace poquito hicimos algo muy interesante. ¿Querés contarlo? Con la compañera Eusebia. Con Eusebia. Sí, por supuesto. Eusebia es una compañera que durante muchos años cumplió funciones en el Consejo Superior dentro del área de servicios generales, dentro de lo que es la privada, digamos, como se llama, la privada del rector, en cada Consejo Superior, sirviendo el agua, el café, de muchos años asistiendo de una manera impecable, intachable. Bueno, cumplió sus años, le llegó el momento de jubilarse, y después del último Consejo Superior, su director, nuestro amigo Juan Carlos Pereiro, tuvo una hermosa idea que le fuimos compartiendo y le fuimos dando forma. Con la complicidad, del rector, Sí, que de los secretarios, de sus propios compañeros. Hermoso estuvo. Eusebia se quedó después del último Consejo Superior. Le dijimos que había un acto que se tenía que quedar a Y trabajar. tenía que preparar la mesa. Y tenía que preparar la mesa, todo. Y cuando vino ella, estaba el rector, los secretarios, sus compañeros, todos sentados. Vino su director con sándwiches de miga, la hizo sentar, le sirvió. El rector le regaló una planta hermosa, Una orquídea. De la uva, y no lo podía creer, Eusebia. Pero qué mejor manera de retirarse una persona que sirvió tantos años al rector y a las autoridades de turno en ese salón inmenso que es donde sesiona el Consejo Superior, que ese último día la sirvieran a ella, le hicieran un homenaje, le regalaran, le den un sanguchito, y Eusebia estaba más que emocionada. Sí, tiene que ver con los gestos. Me parece que lo que hay que Ahí está rescatar el y lo amor, que no ahí hay, está el amor. hay que perder, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos que hay una crueldad que parece que se disfruta, que se goza, tenemos que recuperar esta amorosidad que nos reconoce entre pares, nos reconoce como personas. Hoy lo que me parece que es importante destacar es eso. Vos acabas de describir una mesa donde no había
rector, secretario, éramos personas que compartimos años de trabajo con esta compañera, con Eusebia, y era su último día de trabajo, y entonces hicimos un paréntesis, y esas personas, seres humanos, salimos de ese lugar, de ese rol que tenemos asignado para compartir ese espacio. Bueno, yo creo que es por ahí, que es lo que hay que sostener, recuperar y recrear día a día, ese espacio de amorosidad, de reconocimiento al trabajo, sin importar los roles. Bueno, y hablemos un poco de lo que se estuvo haciendo estos últimos días en el ámbito de la cultura no docente. Por ejemplo, la noche de los museos, como es costumbre, varias universidades abren sus puertas y este año el Hospital de Clínica lo hizo haciendo una presentación de canto, de baile, y ahí estuvo nuestro compañero Rodolfo Méndez, al cual también le mandamos un gran abrazo, bailando tango, que baila muy bien el tango Rodo, y nos hizo quedar muy bien y deleitó a todos los compañeros y las compañías que allí estaban. Después les voy a contar que del 3 al 7 de diciembre va a haber un festival de tango queer en el Pacurondo, y el 7 va a estar cerrando la orquesta típica no docente de Apúa y de Aduba. Orquesta típica que en breve ya está subiendo el disco. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que se lanzaba el disco? Salía el disco de la orquesta típica, así que ya lo están subiendo a la plataforma digital, me han dicho, lo tengo que decir de esta manera, se sube a la plataforma digital. Y ahí, dentro de poco, todos vamos a tener acceso al primer disco de nuestra orquesta típica no docente. Acá tenemos una fanática de la orquesta típica. Soy la presidenta del club de fans de la orquesta típica. En realidad, me parece que ha sido, fueron 4 años de mucho trabajo en las áreas culturales. Nuestro sindicato efectivamente no solamente se desarrolló, sino que abrió el abanico a muchas posibilidades, dando un espacio en donde poder desarrollar algún arte, ¿no? Porque han sido muestras, han sido fotografía, ha tenido que ver también la palabra, la narración, digamos, los talleres de escritura, de lectura, que es algo que pasó sobre el final de este año, sí. Y todos los proyectos musicales, ¿no? Canto, raíz criolla, raíz trabajadora, mejor dicho, raíz trabajadora, que trabaja todo el tema folclore. Bandas como la Sonora. La Sonora y la Orquesta Típica de Tango. ¿Sabes qué? Con la Orquesta Típica de Tango tengo un sentimiento muy especial, así que yo quiero destacar, resaltar, subrayar no solamente la conducción política de mi compañera Eli Cuñado al frente de todo ese desarrollo, sino a cada alma no docente y docente, porque son todos proyectos compartidos, y creo que hasta hay una estudiante también que canta muy bonito, porque le han puesto el cuerpo, porque han podido desarrollar un proyecto cultural sindical que se ha convertido ya en embajadores, ¿no? En embajadores de todo lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de lucha, cuando hablamos del trabajo no docente y de quiénes somos y qué hacemos los no docentes, los espacios culturales no dejan de ser también una trinchera de resistencia. A Jorge Pujadas, que es el coordinador artístico de todas esas hermosas proyectos musicales. Recuerdo hace muchos años cuando vino mi compañero, el delegado general de medicina, Gustavo Elías. En ese momento yo ocupaba el cargo de secretaria de Cultura y Capacitación, y vino con Jorge Pujadas a proponer esta idea. Y Jorge fue: quiero que Apuba tenga una orquesta de tango, quiero armar la orquesta de tango de Apuba. Y ahí arrancó todo. Y después se mejoró, claramente con pandemia de por medio y un montón de cosas. Es algo de los que yo me siento súper orgullosa. No porque yo estuve en el primer momento, sino porque Apuba pudo sostener, con cambio de gestión incluida, un proyecto de la envergadura de una orquesta típica. Y yo creo que ese es el mensaje más poderoso que podemos tener para siempre, pero sobre todo ahora. Es la organización sindical.
Es la organización. Suscribo y firmo y acompaño, tal cual. Todo ese trabajo, la cultura nos atraviesa, la cultura no docente está presente y estuvo presente en todo esto que acabamos de decir. Pido que así lograr nuestra felicidad. Todo es amor, la risa y tú jugando en el rumor y el ruiseñor iba cada domingo a tu puesto de rastro a comprarle oligotes de vida de mar, caballitos de Qué lindo que suena la típica, ¿no? Y sí. Bien, escúchame, viste que antes te dije que tuve una mala noticia y te di una noticia horrible de todo el panorama. Como bien, ahora tengo una buena noticia. Yo te invito a mi último programa de Modo Nodo y vos me venís con esa. Tirame una buena, claro, Bueno, mi querida. sí, bueno. Sigue Modo Nodo, ¿no? Es Por una pregunta. pero Bien, por esa es la buena supuesto. noticia. Por supuesto que sigue Modo Nodo. ¿Con qué desafío? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer el año que viene? El año que viene, primero como desafío, es abrir esta mesa. Abrir esta mesa significa que va a haber caras nuevas, que va a haber voces nuevas, que va a haber temas nuevos. No vamos a dejar de hacer, ni nos vamos a correr del espíritu de Modo Nodos, que es mantener al tanto informados e informadas a todos nuestros compañeros y a todas nuestras compañeras de lo que pasa y lo que va a pasar. Pero vamos a tener nuevos formatos, vamos a tener nuevas temáticas y va a ser algo más divertido. No sé si me van a seguir viendo, por ahí me inviten, pero la dejo ahí picando. Bueno, escúchame, pero está bien, vos podés no estar, pero la grilla la seguís manejando. Entonces te puedo hacer La virome. La virome. La virome. La virome. Bueno, entonces vos que tenés la virome, digo, necesito un pequeño bloque, no para mí. Pero Yo voy a ser productora. Escuchala que se tiene que venir. La rompemos con esa. a ver. Nodopausia. Señores, señoras, acabamos de anunciar el nuevo bloque para el año que viene de Modo Nodo, que se va a llamar Nodopausia. No lo busquen Terrible. en el diccionario porque no está. Porque como tantas otras cosas, la inventamos, la pensamos y la hacemos desde los no docentes para los no docentes. Así es. Así que Hasta el año que viene. hasta el año que viene, la campanita, suscríbanse y nos vamos a estar viendo. Gracias, Juli. Gracias, Claudio.